futura esposa, si estás escuchando esto ahora mismo, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Por qué tú? ¿Por qué encontraste estas palabras precisamente hoy, entre tantos videos, tantas voces y tantas cosas que podrían haberte llamado la atención? Tal vez estabas a punto de pasar de largo. Tal vez simplemente sentiste curiosidad, o quizá no sabes explicar por qué te quedaste unos segundos más. Y si decidiste quedarte, quédate un poco, no porque yo tenga algo extraordinario que enseñarte, sino porque quizá estas palabras llegaron a ti en un momento en el que necesitabas escuchar algo que todavía no sabías que necesitabas. Y si alguna parte de lo que escuchas te toca de verdad, puedes quedarte cerca de este pequeño rincón. Suscribirte, dejar un like o compartirlo con alguien que amas si sientes que también necesita escucharlo. No como una obligación, solo como una manera de decir, yo también sentí algo aquí. Porque hay noches en las que uno no busca respuestas, solo busca sentirse comprendido, y quizá eso sea lo extraño de todo esto. Yo todavía no sé quién eres. No sé cómo suena tu risa cuando intentas contenerla. No sé qué haces cuando estás triste y no quieres que nadie lo note. No sé cuál es tu café favorito, qué canción escuchas cuando estás sola, ni qué recuerdo de tu infancia todavía aparece algunas noches sin pedir permiso. No sé nada de ti, sin embargo, aquí estoy, hablándote, como si ya existiera entre nosotros una conversación que todavía no ha comenzado. Durante mucho tiempo pensé que las personas importantes llegaban a nuestra vida de una manera evidente. Creía que habría una señal clara, una coincidencia imposible, una mirada, una fecha, algo que nos hiciera pensar inmediatamente. Es ella. Pero con los años empecé a sospechar que quizá no funciona así. Quizá las cosas verdaderamente importantes no siempre llegan haciendo ruido. A veces llegan silenciosamente, como una puerta que alguien deja entreabierta, como una canción que escuchas por casualidad y años después descubres que estaba ligada a uno de los momentos más importantes de tu vida. Como un mensaje que encuentras exactamente cuando estabas pensando en algo que nunca le habías contado a nadie. Por eso me pregunto, ¿qué pasaría si tú encontraste este mensaje en una de esas noches? ¿Qué pasaría si estabas cansada? Si habías tenido un día difícil, si estabas intentando convencerte de que ya no esperabas demasiado de nadie. ¿Y qué pasaría si, sin saber por qué, decidiste escuchar unos minutos más? No quiero decir que el universo haya organizado todo para nosotros. No quiero inventar una historia perfecta. La vida no funciona así. A veces las personas llegan tarde, a veces llegan demasiado pronto. A veces dos personas se quieren y aún así no saben cómo quedarse. Y a veces alguien aparece justo cuando el otro todavía está aprendiendo a ser la persona que necesita convertirse. Quizá ese sea mi mayor miedo. Que llegues y yo todavía no esté listo. Que aparezcas cuando mi corazón todavía esté ocupado defendiendo heridas antiguas. Que me encuentres intentando parecer fuerte cuando, en realidad, todavía no sé cómo decir, esto me duele. Que llegues cuando todavía confundo tranquilidad con distancia. Cuando todavía pienso demasiado antes de decir lo que siento. Cuando todavía existe en mí una versión del hombre que aprendió a callar para no parecer vulnerable, porque hay algo que he aprendido demasiado tarde. No siempre perdemos a las personas porque dejamos de quererlas. A veces las perdemos porque no sabemos quererlas mientras las tenemos, y esa idea me ha acompañado más de lo que quisiera admitir. Recuerdo una noche, hace años, en la que estaba sentado dentro de un automóvil estacionado. Había llovido durante horas. El parabrisas estaba cubierto de pequeñas gotas y las luces de la calle se deformaban sobre el vidrio, como si la ciudad estuviera cansada también. Tenía el teléfono en la mano, había escrito un mensaje, lo leí varias veces. No era un mensaje largo, solo unas pocas palabras, pero decirla significaba reconocer algo que yo no quería reconocer, que me importaba, que tenía miedo, que no quería perder a esa persona. Mi dedo estuvo sobre el botón de enviar durante varios segundos, y al final hice lo que muchas personas hacen cuando sienten demasiado. Apagué la pantalla, guardé el teléfono,
Me fui. Durante mucho tiempo pensé que aquel momento no significaba gran cosa. Ahora sé que sí, porque algunas decisiones parecen pequeñas cuando las tomamos. Solo después entendemos cuánto peso tenían. Aquella noche no perdí a nadie. No hubo una despedida dramática, no hubo una puerta cerrándose. No hubo una última mirada bajo la lluvia, solo hubo un mensaje que nunca envié. Y quizá eso fue lo que más me enseñó, que algunas oportunidades no desaparecen con un gran acontecimiento. A veces simplemente se van enfriando, como una taza de café que alguien dejó sobre una mesa mientras esperaba una conversación que nunca llegó. Desde entonces, cada vez que pienso en la persona con la que algún día voy a compartir mi vida, aparece una pregunta. ¿Y si llegas cuando ya es demasiado tarde? No me refiero a la edad ni a los años, ni siquiera a las circunstancias. Me refiero a algo mucho más silencioso. ¿Y si llegas cuando yo ya aprendí a vivir sin necesitar a nadie? ¿Y si llegas después de que me acostumbré tanto a protegerme que olvidé cómo dejar entrar a alguien? ¿Y si tú estás preparada para amar, pero yo todavía estoy intentando descubrir cómo recibir amor sin sospechar de él? Ese es el tipo de demasiado tarde que realmente me asusta. Porque quizá el momento correcto no consiste solamente en encontrarnos, quizá consiste en reconocernos. Y para reconocer a alguien, primero tienes que haber aprendido a mirar. Por eso, si alguna vez llegas a mi vida, no quiero que encuentres a un hombre perfecto. No quiero que encuentres a alguien que nunca haya cometido errores. Eso sería imposible. Quiero que encuentres a un hombre que haya aprendido de ellos, alguien que ya no necesite fingir que todo está bien, alguien capaz de decir me equivoqué, sin convertirlo en una batalla. Alguien que pueda mirarte y decirte que tiene miedo sin sentir que por eso vale menos. Porque quizá eso sea lo que realmente significa estar preparado. No tener todas las respuestas, sino tener el valor de no esconder las preguntas. Y hay una cosa más que todavía no te he contado. Algo que explica por qué hice este mensaje. No fue porque supiera que algún día lo encontrarías. No fue porque creyera que podía predecir cuándo aparecerías. Lo hice porque durante mucho tiempo pensé que esperar a la persona correcta significaba simplemente sentarse y esperar. Hasta que comprendí que quizá estaba equivocado. Esperarte no significa quedarme quieto, significa convertirme poco a poco en el hombre que espero que encuentres cuando llegues. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la razón por la que estás escuchando esto ahora. No porque el momento haya sido escrito de antemano, sino porque quizá tú también has llegado a un punto de tu vida en el que algunas palabras empiezan a significar algo diferente. Quizá hace 5 años habrías escuchado esto y te habría parecido una historia bonita, pero hoy quizá te hace detenerte. Si eso ocurre, entonces hay algo que quiero descubrir contigo, porque todavía no hemos llegado a la parte más importante. Todavía no te he contado qué tuve que perder para entender todo esto. Y, sobre todo, todavía no te he contado cuál fue el error que me hizo preguntarme si algún día podría amar a alguien sin llegar demasiado tarde. Porque esa respuesta no comenzó contigo. Comenzó mucho antes de conocerte, y quizá para entender por qué estoy hablándote esta noche, primero tengas que conocer al hombre que existía antes de ti. Antes de ti, hubo versiones de mí que no sabían que algún día tendrían que explicarte ciertas cosas. No porque fueran secretos, sino porque en aquel momento yo tampoco entendía lo que estaba viviendo. Hay recuerdos que uno guarda durante años sin saber por qué. No los visitas todos los días, no piensas en ellos cuando te despiertas. Pero de vez en cuando ocurre algo pequeño, una canción, un olor, una calle, una taza de café demasiado caliente, y de repente estás allí otra vez. No eres el hombre de ahora. Eres el hombre que estaba sentado en aquella habitación, mirando el teléfono, intentando decidir si decir la verdad o seguir fingiendo que todo estaba bien. Creo que todos tenemos algunos momentos así, momentos que no parecen importantes mientras están ocurriendo. Y después descubrimos que estaban construyendo la persona en la que nos convertiríamos. Yo recuerdo una conversación. Fue hace muchos años. No recuerdo cada palabra. Curiosamente,
Recuerdo algo mucho más pequeño. La forma en que aquella persona dejó las manos sobre la mesa mientras hablaba conmigo. No estaba llorando, no estaba enfadada, solo estaba cansada, y me dijo algo que en ese momento no supe escuchar. Me dijo, en esencia, que no necesitaba que yo resolviera todo, solo necesitaba saber qué estaba pasando dentro de mí. Y yo hice lo que muchas personas hacen cuando alguien se acerca demasiado a una verdad que todavía no quieren aceptar. Cambié de tema. Hablé de otra cosa, hice una broma, sonreí, parecía tranquilo. Pero por dentro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba evitando una conversación. Pensé que estaba protegiendo la relación de una discusión. En realidad, estaba protegiéndome a mí mismo de sentirme expuesto. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, y tardé años en entenderla. A veces creemos que callar es una forma de mantener la paz, pero algunas veces el silencio no mantiene la paz. Solo retrasa el momento en que la verdad tendrá que aparecer. Aquella persona no necesitaba una respuesta perfecta, necesitaba honestidad, y yo todavía no sabía ofrecerla. Ese recuerdo volvió a mí mucho después. No durante una gran tragedia, una noche normal, estaba preparando café, la casa estaba completamente silenciosa. Escuchaba el sonido de la cafetera y nada más, y mientras esperaba, pensé en aquella conversación. Me pregunté qué habría pasado si aquel día hubiera dicho simplemente, estoy asustado. Nada más, 2 palabras. Quizá la conversación habría cambiado. Quizá no. Quizá la relación habría terminado de todas formas, nunca lo sabré, pero sí sé algo. Yo habría salido de aquella conversación siendo un hombre diferente. Porque decir la verdad, incluso cuando no cambia el resultado, cambia a quien se atreve a decirla. Ese fue uno de los primeros golpes de realidad que recibí. El amor no siempre se rompe porque falta amor, a veces se rompe porque falta valentía, y yo todavía estaba aprendiendo a ser valiente. Hubo otra noche que recuerdo, esta vez no estaba lloviendo. Era una de esas noches tranquilas en las que parece que toda la ciudad se ha quedado dormida antes que tú. Tenía una fotografía antigua sobre la mesa. La había encontrado mientras ordenaba algunas cosas. Era una fotografía sencilla, personas sonriendo, una época que parecía mucho más lejana de lo que realmente era. La miré durante unos minutos y me sorprendió algo. No recordaba exactamente lo que habían dicho aquellas personas aquel día. No recordaba qué habíamos comido. No recordaba cuánto tiempo estuvimos allí, pero recordaba perfectamente cómo me sentía seguro. Acompañado sin necesidad de demostrar nada. Entonces entendí algo incómodo. La memoria no siempre conserva los acontecimientos, conserva sensaciones. Por eso una persona puede desaparecer de tu vida durante 10 años, y aún una canción puede hacer que la sientas cerca durante 30 segundos, no porque quieras volver, sino porque alguna parte de ti recuerda quién eras cuando estabas allí, y quizá eso es lo que hacemos mal cuando hablamos del pasado. Pensamos que debemos olvidar todo lo que ocurrió, pero no. Hay cosas que no necesitan ser olvidadas, necesitan ser entendidas, porque si no entiendes lo que te ocurrió, puedes llevarlo contigo sin darte cuenta. Puedes entrar en una relación nueva con heridas que pertenecen a otra historia. Puedes mirar a alguien que no te ha hecho daño y reaccionar como si ya lo hubiera hecho. Puedes escuchar silencio y asumir abandono. Puedes escuchar una crítica y sentir rechazo. Puedes recibir amor y preguntarte cuánto tiempo durará. Y esa es una de las cosas que más me preocupa cuando pienso en ti. No quiero hacerte pagar por cosas que tú nunca hiciste. No quiero que tengas que demostrarme que eres diferente a alguien de mi pasado. No quiero que tengas que convencerme de que puedo confiar en ti. Si algún día te amo, quiero que puedas ser tú, no una persona intentando reparar mis recuerdos, porque tú no serás responsable de lo que otros hicieron conmigo, y yo tampoco quiero convertirte en la persona que tenga que arreglar lo que yo no quise enfrentar. Quizá por eso, algunos recuerdos tuvieron que quedarse conmigo, no para castigarme, sino para enseñarme. Recuerdo una tercera escena, un adiós. No fue un adiós cinematográfico, no hubo música, no hubo lluvia.
No hubo alguien corriendo detrás de un tren, fue mucho más sencillo. Una persona cerró una puerta. Yo me quedé al otro lado, y durante unos segundos ninguno de los dos hizo nada, solo silencio. Recuerdo pensar, todavía puedo decir algo, podía, pero no lo hice, no porque no me importara, precisamente porque me importaba demasiado. Tenía miedo de escuchar una respuesta que no quería escuchar, así que dejé que el silencio decidiera por mí, y esa fue quizá una de las lecciones más caras de mi vida. Cuando no dices lo que sientes, no evitas una decisión. A veces simplemente permites que las circunstancias decidan en tu lugar. Con el tiempo, dejé de preguntarme si había hecho bien o mal. La pregunta cambió. Empecé a preguntarme, ¿por qué tenía tanto miedo de ser sincero? Y esa pregunta era mucho más difícil, porque ya no podía culpar a la otra persona, ni al momento, ni a las circunstancias. Tenía que mirarme a mí mismo, y descubrí algo que no me gustó. Yo quería ser amado, pero todavía no sabía dejarme ver. Quería cercanía, pero cuando alguien se acercaba demasiado, encontraba una razón para retroceder. Quería que alguien entendiera mis silencios, pero rara vez explicaba lo que significaban. Quería una relación profunda, pero esperaba que la otra persona descubriera por sí sola lo que yo nunca me atrevía a decir. Eso no era amor maduro, era miedo vestido de independencia, y reconocerlo fue doloroso, pero también fue liberador, porque por primera vez entendí que no podía cambiar lo que ya había ocurrido, solo podía decidir qué haría con lo aprendido. Quizá esa es la parte del pasado que quiero que conozcas. No para que sientas lástima por mí, no para que pienses que fui una víctima de mis circunstancias, sino para que entiendas que cuando pienso en ti, no estoy esperando que aparezcas para salvarme. Estoy intentando llegar a ti habiendo aprendido algo, y cuanto más pensaba en eso, más clara se volvía una pregunta. ¿Qué pasa si después de aprender todas estas lecciones todavía fallo? ¿Qué pasa si conozco a la mujer que siempre quise conocer y, justo entonces, vuelvo a ser el hombre que fui? ¿Qué pasa si el miedo aparece otra vez? ¿Qué pasa si tú me miras esperando honestidad y yo vuelvo a esconderme detrás del silencio? Ahí estaba mi verdadero problema. No tenía miedo solamente de que tú llegaras demasiado tarde. Empecé a tener miedo de algo mucho más difícil de admitir, que quizá tú podrías llegar en el momento perfecto, y aún así yo podría arruinarlo. Y esa posibilidad me obligó a mirar algo que había evitado durante años. No el pasado, no a las personas que se fueron, sino a mí, a la parte de mí que todavía seguía aprendiendo cómo amar sin esconderse. Y fue ahí donde descubrí que mi miedo más grande nunca había sido quedarme solo. Era encontrar finalmente a alguien que realmente quisiera quedarse y no saber cómo dejarla entrar. Futura esposa. Creo que durante mucho tiempo tuve miedo de una cosa equivocada. Pensaba que mi mayor temor era quedarme solo, pero no. La soledad, con el tiempo, se aprende. Uno aprende a cenar solo, a volver a una casa silenciosa, a resolver sus problemas sin llamar a nadie, a acostumbrarse a que nadie pregunte cómo estuvo el día. La soledad puede doler, sí, pero también puede convertirse en rutina. Mi verdadero miedo era otro, que alguien llegara, que alguien realmente me importara, y que justo cuando tuviera algo hermoso delante de mí, yo mismo encontrara una manera de arruinarlo. Eso es mucho más difícil de admitir, porque cuando estás solo, puedes culpar a las circunstancias, puedes decir que todavía no llegó la persona correcta. Puedes decir que el momento no era el adecuado, puedes decir que la vida te ha enseñado a ser independiente, pero cuando alguien aparece y te quiere de verdad, ya no puedes esconderte tan fácilmente. Entonces tienes que enfrentarte a ti mismo y yo tuve que hacerlo. Recuerdo una noche en particular. No ocurrió nada extraordinario, no hubo una discusión, no hubo lágrimas, solo estaba sentado en mi habitación, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Había recibido un mensaje. Podía responder, de hecho, sabía exactamente qué quería decir. Pero algo dentro de mí comenzó a inventar razones para esperar. Responde mañana. Ahora no es buen momento, seguro que no es tan importante. Necesitas pensar mejor lo que vas a decir. Y dejé el teléfono ahí,
5 minutos después, 20 después, 1 hora. Y finalmente me di cuenta de algo, no estaba pensando en mi respuesta. Estaba buscando una forma de evitar sentir lo que aquella conversación podía hacerme sentir. Eso fue incómodo. Porque descubrí que algunas personas no huyen cuando alguien deja de quererlas. Huyen cuando alguien empieza a quererlas demasiado. Porque ser querido significa ser visto. Ser visto significa que alguien puede encontrar las partes de ti que llevas años escondiendo. Tus inseguridades, tus contradicciones, tus heridas, tus necesidades, tus defectos, todo eso que puedes controlar cuando estás solo. Pero no cuando alguien está sentado frente a ti y te dice, puedes ser, y entonces aparece el miedo. ¿Qué pasa si soy yo mismo y no soy suficiente? Esa pregunta puede destruir muchas cosas antes de que comiencen, no porque sea verdadera, sino porque uno empieza a comportarse como si lo fuera, empieza a hablar menos, a esperar más, a interpretar cada silencio, a protegerse de una decepción que todavía no ha ocurrido. Y lo más triste es que, intentando evitar el dolor, puedes crear exactamente la distancia que temías. Yo lo hice. Quizá tú también, no quiero asumirlo, pero probablemente sabes de qué hablo. Hay momentos en los que alguien te importa y, precisamente por eso, empiezas a medir cada palabra. Quieres decir algo, pero lo borras. Quieres llamar, pero esperas. Quieres preguntar si todo está bien, pero piensas que parecerás demasiado interesado. Quieres decir te extraño, pero te convence el orgullo de que es mejor callarlo. Y así, poco a poco, dos personas que podrían acercarse terminan construyendo una distancia que ninguna de las dos quería. Ese fue uno de mis mayores errores. Confundí control con seguridad. Pensaba que si nunca mostraba demasiado, nunca podrían herirme demasiado. Pero eso también significaba que nadie podía conocerme completamente. Era una protección perfecta y una prisión perfecta. La entendí una mañana mientras caminaba solo. Había salido temprano. La ciudad todavía estaba despertando. Algunas tiendas estaban cerradas. Un hombre limpiaba la entrada de un pequeño café. Una mujer esperaba el autobús con los brazos cruzados. Mirando la calle, yo pensé en todas las personas que, como yo, habían aprendido a caminar llevando conversaciones enteras dentro de la cabeza. Cosas que nunca dijeron. Perdones que nunca pidieron. Te quiero, que nunca pronunciaron. Quédate, que disfrazaron de haz lo que quieras. Y de repente entendí algo, no siempre nos arrepentimos de lo que hicimos. A veces nos arrepentimos de lo que no nos atrevimos a hacer. Esa idea se quedó conmigo, porque si algún día tú apareces, no quiero que mi miedo decida por mí. No quiero que el hombre que fui tenga más autoridad sobre nuestra historia que el hombre en el que me estoy convirtiendo. Y aquí está la parte que más me costó aceptar. Yo siempre había imaginado que, cuando encontrara a la mujer correcta, dejaría de tener miedo. Pensaba que el amor adecuado solucionaría todas mis inseguridades, pero eso era una fantasía. La persona correcta no viene a hacerte desaparecer tus heridas, no viene a convertirte mágicamente en alguien seguro, no viene a salvarte de ti mismo. Puede acompañarte, puede darte un lugar donde finalmente te sientas seguro para enfrentar esas cosas, pero el trabajo sigue siendo tuyo. Y eso cambió completamente mi idea de lo que significa estar preparado para amar. Estar preparado no significa no tener miedo, significa no permitir que el miedo tome todas las decisiones, significa poder decir, esto me asusta. Y aún así quedarse, poder decir, esto me duele, y aún así hablar. Poder decir, no sé cómo hacer esto, y aún así intentarlo. Porque quizá amar a alguien no consiste en prometerle que nunca vas a fallar, consiste en prometerle que cuando falles, no vas a esconderte. Y esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar una vida. Hay otra cosa que aprendí. No quiero una relación donde nunca discutamos. Eso tampoco sería real. Quiero una relación donde podamos discutir sin convertirnos en enemigos, donde podamos estar molestos y aún así recordar que estamos del mismo lado, donde una conversación difícil no sea una amenaza de abandono, donde decir necesito un momento no signifique me voy.
donde podamos dormir después de una noche complicada sabiendo que mañana seguiremos hablando, porque el amor adulto no siempre se parece a una película. A veces se parece a dos personas cansadas intentando entenderse después de un día difícil. A veces se parece a preparar café para alguien que todavía está molesto contigo. A veces se parece a sentarse en silencio hasta que uno de los dos finalmente dice, creo que no te entendí, y el otro responde, entonces inténtalo otra vez. Eso quiero, no perfección, presencia. Y quizá ahora entiendas por qué el título de este mensaje me pesa tanto. ¿Qué pasa si llegas cuando ya es demasiado tarde? Durante mucho tiempo pensé que esa pregunta hablaba de ti. Ahora sé que hablaba de mí. ¿Y si llegabas y yo todavía era incapaz de reconocerte? ¿Y si llegabas con el corazón abierto y yo respondía con distancia? ¿Y si confundía tu paciencia con debilidad? ¿Y si interpretaba tu vulnerabilidad como una oportunidad para protegerme? ¿Y si, por miedo a perderte, terminaba empujándote lejos? Eso sí sería llegar demasiado tarde. No porque el tiempo hubiera terminado, sino porque yo habría llegado tarde a mi propia transformación. Y esa es una verdad difícil. A veces esperamos que la persona adecuada cambie nuestra vida. Pero quizá primero tenemos que cambiar la manera en que entramos en la vida de alguien. No puedo pedirte que confíes en mí si yo nunca aprendí a ser transparente. No puedo pedirte que hables conmigo si yo castigo el silencio con más silencio. No puedo pedirte que seas vulnerable si yo escondo todo lo que siento. No puedo pedirte que te quedes si cada vez que algo se vuelve difícil, yo desaparezco emocionalmente. Entonces entendí que no necesitaba convertirme en un hombre perfecto. Necesitaba convertirme en un hombre honesto. Y quizá esa sea la primera promesa que puedo hacerte, no prometerte que nunca tendré miedo. Prometerte que no voy a dejar que mi miedo hable por mí. Pero todavía había algo que no entendía, algo que cambiaría por completo mi manera de mirar esta espera. Porque quizá el propósito de todo este tiempo no era prepararme para encontrar a alguien. Quizá era enseñarme por qué, cuando finalmente aparecieras, no debería preguntarme si eras perfecta, debería preguntarme si yo estaba finalmente para verte. Futura esposa, hay una diferencia entre esperar a alguien y prepararte para alguien. Durante mucho tiempo no la entendí. Yo pensaba que esperar era simplemente tener paciencia, seguir con mi vida, trabajar, conocer personas, reír, equivocarme algún día encontrarte, como si tú fueras una estación a la que tarde o temprano tendría que llegar. Pero ahora lo veo de otra manera. Esperar no era quedarme quieto. Era aprender de las conversaciones que no tuve, de las palabras que callé, de las personas que llegaron y se fueron, de aquellas noches en las que me preguntaba por qué algo que parecía tan sencillo podía ser tan difícil y, sobre todo, aprender a distinguir entre estar solo y estar en paz, porque no son lo mismo. Hubo un tiempo en que buscaba constantemente algo que llenara el silencio, una conversación, una relación, una distracción. Cualquier cosa que hiciera que una habitación vacía pareciera menos vacía. Pero después entendí que si uno necesita desesperadamente que otra persona llene todos sus espacios, termina convirtiendo el amor en una responsabilidad demasiado pesada. Yo no quiero que tú seas responsable de hacerme feliz. Quiero compartir contigo la felicidad que también te aprendí a construir por mi cuenta. Quiero que podamos estar juntos sin que ninguno de los dos tenga que rescatar al otro. Esa idea me recuerda a aquella vieja taza de café. Durante años pensé en ella como un símbolo de algo que había perdido. El café frío, la conversación que nunca ocurrió, las palabras que se quedaron dentro, pero un día entendí que había estado mirando la imagen equivocada. La taza no representaba solamente una oportunidad perdida, también representaba el tiempo. El tiempo que uno deja pasar mientras espera sentirse completamente preparado. Y nadie está completamente preparado. Ese fue el verdadero descubrimiento. No existe una mañana en la que despiertes y pienses: ahora sí, ya no tengo inseguridades, ya no tengo heridas, ya aprendí todo lo necesario para amar perfectamente.
ese día nunca llega, y quizá esperar a que llegue es otra forma de llegar demasiado tarde, porque la vida sigue, las personas aparecen, las oportunidades pasan, las conversaciones terminan. Y mientras intentamos convertirnos en una versión perfecta de nosotros mismos, podemos olvidar que el amor no necesita perfección. Necesita presencia. Eso lo entendí una noche mirando una fotografía antigua. Era una fotografía sencilla, nada extraordinario. Personas sonriendo, una habitación familiar, una época que ya no existe de la misma manera. Me quedé mirándola durante bastante tiempo, y pensé en algo que antes no entendía. Cuando somos jóvenes, creemos que los momentos importantes van a sentirse importantes mientras ocurren, pero muchas veces no es así. A veces estás viviendo una de las noches que algún día recordarás durante décadas y no tienes idea, no escuchas una música especial, no hay una señal, no aparece una frase perfecta. Solo estás ahí respirando, escuchando a alguien hablar, tomando café, mirando por una ventana. Vi años después darías cualquier cosa por regresar 5 minutos, no para cambiar lo que ocurrió, solo para prestar más atención. Quizá eso sea lo que significa estar preparado para amar. Prestar atención, no vivir esperando el gran momento, reconocer los pequeños, porque quizá cuando tú llegues no habrá fuegos artificiales. Quizá será una conversación normal, una mirada que dure un segundo más de lo esperado, una tarde en la que ninguno de los dos tenga ganas de irse, una broma que recordaremos años después. Tal vez no sabremos inmediatamente lo que significa. Si eso está bien, no quiero obligar a nuestra historia a parecer una historia perfecta. Quiero que sea real. Con días maravillosos, con días difíciles, con silencios, con risas, con errores, con momentos en los que tengamos que volver a aprendernos. Porque ahora sé algo que antes no sabía. El amor no se demuestra solamente cuando todo está bien, se demuestra especialmente cuando algo deja de estar bien. Cuando alguien está cansado, cuando hay una conversación incómoda, cuando uno de los dos se equivoca, cuando la vida golpea y ninguno tiene una respuesta bonita, ahí es donde realmente descubrimos qué clase de relación tenemos. Y por eso, si algún día llegas, no quiero prometerte una vida sin problemas, quiero prometerte algo más difícil. Quiero aprender a enfrentarlos contigo. Eso cambia todo, porque antes pensaba que una relación fuerte era aquella donde dos personas tenían pocas razones para irse. Ahora creo que una relación fuerte es aquella donde, incluso teniendo razones para escapar durante un momento difícil, ambos encuentran razones para sentarse y hablar. Y entonces comprendí el verdadero significado de la pregunta que me llevó a grabar estas palabras. ¿Qué pasa si llegas cuando ya es demasiado tarde? Tal vez nunca se trató de una fecha. Tal vez nunca se trató de un lugar. Tal vez ni siquiera se trató de ti. Se trataba de estar preparado para reconocer algo cuando finalmente apareciera delante de mí. Porque puedes tener a alguien maravilloso frente a ti y no saber verlo. Puedes escuchar una voz que podría convertirse en hogar y estar demasiado ocupado comparándola con voces del pasado. Puedes recibir cariño y sospechar de él. Puedes encontrar tranquilidad y confundirla con aburrimiento porque te acostumbraste a relaciones llenas de incertidumbre. Puedes conocer a alguien que quiere quedarse y pasar demasiado tiempo preguntándote cuándo se irá. Mientras haces todo eso, puedes perder el presente. Eso me hizo pensar en algo que quizá tú también hayas vivido. A veces creemos que necesitamos una señal para saber que algo es correcto, pero quizá la señal más importante sea mucho más sencilla. Sentirte libre para ser tú, no tener que actuar, no tener que impresionar, no tener que esconder tus días malos, no tener que medir cada palabra, poder sentarte al lado de alguien en silencio y no sentir que tienes que llenar cada segundo, poder decir, hoy no estoy bien. Y escuchar, está bien, no tienes que fingir conmigo. Eso es lo que quiero aprender a ofrecer. No una vida perfecta, un lugar seguro. Y quizá ahí estaba la respuesta que llevaba tanto tiempo buscando. Tal vez este mensaje no llegó a existir para que tú descubrieras algo sobre tu futuro.
Tal vez existió para que yo descubriera algo sobre el mío, porque mientras hablaba de ti, me di cuenta de que estaba hablando también del hombre que quería ser cuando algún día aparecieras. Pues es el hombre que no espera perder algo para demostrar que le importa. El hombre que no usa el orgullo como escudo. El hombre que sabe que pedir perdón no lo hace pequeño. El hombre que escucha incluso cuando preferiría defenderse. El hombre que entiende que amar a alguien significa elegirla también en los días normales, no solamente en los momentos hermosos, y de repente aquella vieja taza de café dejó de parecerme triste. La imaginé otra vez sobre una mesa, pero esta vez no estaba fría. Había alguien sentado enfrente. No podía ver su rostro, todavía no, solo podía escuchar una risa, una conversación tranquila, y por primera vez no sentí ansiedad por descubrir quién era, sentí paz, porque entendí que quizá no necesitaba saber cuándo llegarías. Necesitaba estar listo cuando llegaras, y quizá esa sea la parte que nunca había comprendido. Tal vez algunas cosas no se vuelven significativas porque estaban destinadas desde el principio. Tal vez se vuelven significativas porque, cuando finalmente ocurren, nosotros ya somos capaces de reconocer su valor. Quizá tú encontraste este mensaje por accidente. Quizá el algoritmo simplemente lo puso frente a ti. Quizá estabas buscando otra cosa. No lo sé. Y no necesito convertirlo en algo mágico, pero si estas palabras llegaron a ti en una noche en la que necesitabas escuchar que todavía existe la posibilidad de algo verdadero, entonces quizá no importa si fue un accidente, porque algunas coincidencias solo se convierten en historias cuando estamos preparados para escucharlas. Y ahora creo que sí estoy preparado para la última verdad. No sé cuándo vas a llegar. No sé dónde. No sé cómo comenzará nuestra historia, pero ya no quiero vivir preguntándome si será demasiado tarde, porque ahora entiendo que el tiempo no me está esperando a mí, y tú tampoco. La vida está ocurriendo para los dos. Mientras llega el día en que nuestros caminos finalmente se crucen, hay una cosa que todavía necesito decirte, no como un hombre que sabe exactamente qué va a pasar, sino como un hombre que por fin ha aprendido qué quiere hacer cuando suceda. Y esa es la promesa que quiero dejarte, futura esposa. Si has llegado hasta aquí, quizá ya no importa demasiado cómo entraste estas palabras. Tal vez fue una recomendación. Tal vez estabas buscando otra cosa. Tal vez simplemente tocaste un video porque algo en el título llamó tu atención, y quizá eso es suficiente. Porque después de todo lo que te he contado, ya no necesito convencerte de que no fue un accidente. Puede haber sido un accidente, y aún así puede significar algo. Creo que esa es una de las cosas que más tardé en entender. No todo lo importante necesita haber sido planeado para convertirse en importante. A veces una persona aparece en un día cualquiera. Una conversación comienza sin intención. Una puerta se abre porque alguien se equivocó de camino, un mensaje llega cuando menos lo esperabas, y solo mucho después comprendes que aquel pequeño momento terminó cambiando algo dentro de ti. Por eso ya no quiero hablarte de destino como si nuestra historia estuviera escrita en alguna parte. No sé si lo está. No quiero prometerte que nunca tendremos días difíciles. No quiero decirte que nunca voy a decepcionarte. No quiero decirte que siempre sabré qué decir. Sería bonito, pero no sería honesto. Y si algún día eres mi esposa, quiero que nuestra historia empiece con honestidad. Así que esta es mi promesa. No te prometo perfección, te prometo presencia. Cuando esté confundido, intentaré hablar en lugar de desaparecer. Cuando algo me duela, intentaré explicarlo en lugar de convertirlo en silencio. Cuando tú estés herida, intentaré escucharte antes de defenderme. Cuando me equivoque, intentaré reconocerlo antes de buscar una excusa. Y cuando la vida nos ponga frente a un problema que ninguno de los dos sepa resolver, quiero recordar que el problema está frente a nosotros, no entre nosotros. Porque habrá días en los que estaremos cansados. Habrá mañanas en las que uno de los dos despertará de mal humor. Habrá cuentas que pagar, planes que cambiar, familia, trabajo, responsabilidades. Días en los que volveremos a casa sin energía para hablar de nada,
Y quizá eso sea precisamente donde se construye una vida juntos. No en los grandes momentos, en los pequeños, en preguntarte si ya comiste, en dejarte dormir unos minutos más, en recordar cómo tomas el café, en enviarte un mensaje cuando sé que tienes un día difícil, en sentarme a tu lado aunque no tengas ganas de hablar, en mirarte desde el otro lado de una habitación y recordar, por un segundo, que alguna vez soñé con encontrar a alguien como tú sin saber siquiera que existías. Quiero aprender a valorar esos momentos mientras están ocurriendo. No años después, no cuando ya se hayan convertido en fotografías mientras estén sucediendo. Porque aquella vieja taza de café me enseñó algo que nunca quiero olvidar. Las cosas se enfrían mientras estamos pensando demasiado en qué decir. Así que si alguna vez tengo algo importante que decirte, quiero decirlo. Si te extraño, quiero decírtelo. Si estoy orgulloso de ti, quiero que lo sepas. Si hiciste algo que me hizo feliz, no quiero asumir que ya lo sabes. Quiero decírtelo. Si algún día estamos sentados frente a frente después de una discusión difícil, quiero recordar que tú no eres mi enemiga. Eres la mujer con la que elegí construir. Eso no significa que siempre voy a estar de acuerdo contigo, ni que tú tendrás que estar de acuerdo conmigo. Significa que incluso cuando pensemos diferente, quiero proteger el respeto que existe entre nosotros. Porque el amor puede sobrevivir a muchas diferencias. Lo que destruye una relación no siempre es la diferencia. A veces es la manera en que tratamos al otro mientras estamos en desacuerdo. Y yo no quiero convertir nuestros momentos difíciles en heridas que llevemos durante años. Quiero aprender contigo. También quiero darte espacio. No quiero que estar conmigo signifique perderte a ti misma. Quiero que tengas tus amigos, tus sueños, tus momentos de silencio, tus pequeñas costumbres, las cosas que amas y que quizá nunca entenderé completamente. Quiero conocerlas sin intentar convertirlas en algo mío, porque amarte no significa poseerte. Significa conocer tu mundo y sentirme agradecido cuando me permites entrar en él. Y espero que tú puedas hacer lo mismo conmigo. Habrá partes de mí que todavía estaré aprendiendo. Habrá días en los que no sepa explicar por qué algo me afecta. Habrá momentos en los que necesite unos minutos para ordenar mis pensamientos. Pero quiero que sepas algo desde ahora. No quiero utilizar mi silencio para castigarte. Si necesito espacio, aprenderé a decirlo. Si necesito ayuda, intentaré pedirla. Si tengo miedo, intentaré no esconderlo detrás del orgullo, porque ya conozco demasiado bien el precio de las palabras que nunca se dicen. Y no quiero pagar ese precio contigo. Quizá por eso hice este mensaje, no para encontrarte, no para llamarte hacia mí, no para decirte que tienes que esperar. Sigue viviendo, sigue riendo, sigue viajando, sigue aprendiendo, sigue equivocándote, sigue construyendo la vida que quieres. No quiero que me esperes, quiero que vivas. Porque si algún día nos encontramos, quiero que nos encontremos como dos personas que ya estaban viviendo sus propias vidas, no como dos mitades incompletas que necesitan que el otro las termine. Quiero encontrarte completa con tus historias, tus sueños, tus cicatrices, tus rarezas, tus recuerdos, y quiero que tú me encuentres igual, no terminado, pero sincero, no perfecto, pero dispuesto, no sin miedo, pero capaz de caminar contigo a pesar del miedo. Y ahora vuelvo a la pregunta que comenzó todo. ¿Qué pasa si llegas cuando ya es demasiado tarde? Creo que finalmente tengo una respuesta. No será demasiado tarde si cuando llegues yo todavía tengo el valor de reconocerte. No será demasiado tarde si puedo mirarte sin compararte con nadie. No será demasiado tarde si puedo escuchar tu historia sin intentar cambiarla. No será demasiado tarde si podemos empezar despacio. No será demasiado tarde si entendemos que una relación no se construye en una noche. Se construye en miles de pequeños momentos, una conversación, una disculpa, una risa, una taza de café, una mano sobre la mesa, una llamada cuando nadie la esperaba, una puerta que alguien decide no cerrar. Quizá esa sea la verdadera razón por la que este mensaje existe.
No porque yo supiera cuándo ibas a encontrarlo, sino porque necesitaba aprender algo antes de encontrarte. Necesitaba entender que amar a alguien no significa esperar que llegue para empezar a ser mejor. Significa empezar ahora. Y quizá tú también estás haciendo lo mismo. Quizá tú también estás dejando atrás una versión de ti que ya no quieres llevar al futuro. Quizá tú también estás aprendiendo a hablar, a confiar, a perdonar, a elegir mejor, a dejar de perseguir lo que nunca quiso quedarse. Si ese es el lugar en el que estamos los dos, entonces tal vez entiendo por qué estas palabras pudieron encontrarte hoy. No porque el universo haya movido las piezas, no porque una fuerza invisible haya decidido nuestra historia, sino porque quizá los dos estamos caminando hacia el mismo lugar sin saber todavía que nuestros caminos van a cruzarse, y cuando llegue ese día, quizá no reconoceremos inmediatamente todo lo que significó este tiempo. Quizá simplemente hablaremos, quizá nos reiremos, quizá discutiremos sobre alguna tontería, quizá uno de nosotros llegará tarde a nuestra primera cita, quizá el café estará demasiado caliente, quizá lloverá. Quizá nada será perfecto, y espero que sea así, porque quiero una historia real. Una historia que no necesite parecer perfecta para ser hermosa. Si algún día, muchos años después, estamos sentados junto a una ventana viendo llover. Si hay 2 tazas sobre la mesa, si una de ellas empieza a enfriarse mientras hablamos de cosas que ya hemos contado 100 veces, quizá entonces mire hacia ti y recuerde esta noche. Recordaré que una vez hablé con una mujer que todavía no conocía. Recordaré que tuve miedo de llegar demasiado tarde, y quizá sonría, porque entenderé que no llegué tarde. Simplemente necesitaba convertirme en el hombre que pudiera encontrarte, y tú necesitabas vivir tu propia historia hasta convertirte en la mujer que yo todavía no conocía. Por eso, futura esposa, no sé cuándo llegarás. No sé dónde te encontraré, no sé cuál será la primera frase que intercambiaremos, pero sí sé algo. Cuando llegues quiero estar presente, quiero mirarte, quiero escucharte, quiero elegirte sin idealizarte, quiero amarte sin intentar poseerte, quiero construir contigo sin olvidar quiénes somos por separado. Cuando tengamos miedo, quiero que nos acordemos de hablar. Cuando estemos cansados, quiero que nos acordemos de tener paciencia. Cuando la vida se vuelva difícil, quiero que nos acordemos de por qué decidimos quedarnos. No te prometo que nunca habrá dolor. Te prometo que no voy a tratar el dolor como una razón automática para irme. No te prometo que siempre sabré cómo hacerte feliz. Te prometo que voy a querer conocerte incluso cuando no entienda lo que necesitas. Y no te prometo que nunca cometeré errores. Te prometo que quiero seguir aprendiendo a amarte mejor. Eso es todo. No una promesa perfecta, una promesa posible, una promesa humana. Y quizá, después de todo,
Esa era la respuesta que estaba buscando desde el principio. Tal vez no fue importante que encontraras este mensaje exactamente hoy. Tal vez lo importante es que por alguna razón decidiste quedarte. Y quizá eso sea suficiente. Porque si alguna vez nos encontramos, no quiero preguntarte, ¿por qué tardaste tanto? Quiero mirarte y pensar, ahora entiendo por qué tuve que esperar, por qué algunas personas tuvieron que irse, por qué algunas conversaciones quedaron sin terminar. Porque algunas noches parecían interminables. Porque tuve que aprender a estar solo. Porque tuve que aprender a hablar. Porque tuve que aprender a quedarme. Porque quizá no estabas llegando tarde. Quizá los dos estábamos llegando exactamente cuando por fin estábamos preparados para reconocernos. Y si esta noche tú encontraste estas palabras por casualidad, entonces quédate con esto. No necesitas saber cuándo llegará el amor. No necesitas perseguirlo, no necesitas convertir tu vida en una sala de espera. Vive, ama, aprende, ríe, sana. Y si algún día nuestros caminos se cruzan, quiero que sea porque los dos estábamos viviendo nuestras vidas, no porque alguno de los dos estaba desesperado por encontrar al otro. Entonces quizá, cuando llegue ese momento, cuando estés frente a mí, cuando finalmente pueda escuchar tu voz y mirar tus ojos, ya no tendré que preguntarme si llegaste demasiado tarde, porque después de todo este tiempo habré aprendido algo. El amor verdadero no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega cuando finalmente somos capaces de reconocerlo. Y quizá por eso, esta noche no fue un accidente.